y evidentemente en la situación en la que vivimos de cierto grado de incertidumbre en lo que se refiere al espectáculo de los toros, que sigan vigentes unas jornadas como esta en el ámbito universitario, pues es un eslabón de futuro y de esperanza a los que amamos y queremos este mundo y que de alguna manera, de manera muy humilde, participamos tanto en su desarrollo como en su disfrute. Por tanto, muchísimas felicitaciones, y a la vereda, que no tuve el placer de conocerles en los inicios, también mi ánimo y mi apoyo y mi esfuerzo, si humildemente se me pide, para que esto siga adelante. Y antes de empezar la charla, pues Tomás me ha lanzado un pequeño capote antes, referente al tema de Internet y los 2.0, y me ha pedido que os conteste. Yo también, como humilde aficionado al mundo de Internet, evidentemente la evolución ha sido imparable en los últimos años. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? ¿Sí? Se ha caído la conexión. Como os decía, el mundo de Internet desde el año 2005, cuando hicimos estas jornadas a hoy, pues también ha cambiado de manera extraordinaria. Por desgracia, el mundo de Internet es un mundo de actualización, un mundo de globalización y una herramienta muy utilizada por aquellos que denostan este mundo. Y por desgracia, lo que esa palabra innombrable, que no me atrevo a memorizar, que ha puesto ahí Tomás, está más de mano de aquellos que de alguna manera atacan el mundo del toro de lidia. Así que animo a la juventud, que aquí queda reflejada en el ámbito universitario, a contestar de esa manera tan rápida y tan fuerte, con argumentos técnicos, con argumentos serios, con argumentos éticos y con argumentos responsables, que sin duda alguna lo tienen. Y bueno, pues cuando me pidió Tomás volver a participar en estas cuartas jornadas, pues que nada mejor que con la misma conferencia que di en el año 2005. Y si bien en aquella conferencia era una conferencia enmarcada en un movimiento económico de bonanza, con cierto grado de alegría, tanto en la inversión como en el gasto, pues apuntaba un esperanzador ámbito de crecimiento, tanto de la producción del toro de lidia como de la realización de los espectáculos taurinos, que al fin y al cabo es el bien último por el cual todo ganadero dedica sus esfuerzos, sus pensamientos, como hemos visto en manos de Joselito, a veces de una manera tan intensa como hemos visto en el vídeo, exclusivamente para llevar ese toro a su última producción, que es el mundo del espectáculo. Por tanto, hoy en día, en el año 2011, lamentablemente, el mundo ha cambiado en el sufrimiento económico con la denostada crisis, y también hemos visto un movimiento sociológico que agrede de alguna manera a este mundo con los movimientos abolicionistas que a lo largo del desarrollo de las jornadas vais a tener oportunidad de hablar y discutir. Pero como digo, de la conferencia del 2005 a la conferencia de hoy en día han cambiado cosas, sobre todo ha cambiado el futuro. De un futuro, como digo, ciertamente halagüeño por en cuanto a las cifras, pues a un cierto futuro de incertidumbre, tanto por la propia crisis, como digo, por esa situación económica, como por la situación social. Hablar de los datos socioeconómicos de una producción en la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas por un humilde veterinario sería muy osado, porque evidentemente sois técnicos, sois profesionales, me consta de una altísima cualificación y tenéis datos posiblemente mucho más actualizados y mucho más certeros que los que yo os puedo presentar. Pero me gustaría daros un esbozo de lo que implica el mundo del toro de lidia, el mundo del espectáculo taurino, como digo, en el movimiento global de hoy en día. Y para ello son breves pinceladas de determinados números y cifras que nos van a ayudar a poner en contexto toda esta situación. Lo primero es la definición del toro de lidia. La definición del toro de lidia lo podemos abarcar por innumerables
aspectos artísticos, literarios, de pintura, de cultura, de arquitectura. Permitirme en este aspecto, que algunos compañeros lo han disfrutado, hoy, este año, celebramos el tercer centenario de la plaza de toros más antigua de España, la de Béjar, movimiento arquitectónico que también enmarca de alguna manera todo lo que esto significa para una población, la española, y para una población mundial que, como veremos más adelante, está mucho más allá de la limitación de las fronteras. Pero fundamentalmente, si hay una manera importante de definir la producción del toro de Lidia, para mí es la producción cultural. Es una producción muy ligada a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a nuestra propia historia, a nuestra propia cultura, en todos y sus diferentes, más diversos ámbitos de actuación, como digo, literario, cinematográfico, teatro, etcétera, etcétera. Pero si esto es importante, más importante que es una producción muy ligada a la tierra. Ahora lo veremos, la producción del toro de Lidia está unida en su propia personalidad con la producción de la dehesa. La dehesa prácticamente no existiría o le faltaría una personalidad básica sin el toro de Lidia. Y sin el toro de Lidia, como digo, sin la dehesa, el toro de Lidia tampoco tendría la personalidad que hoy en día tiene. Por tanto, es una producción extraordinariamente ligada a la tierra. El tercer factor es un factor que, decirlo hoy en día, en el 2011, parece algo contradictorio, pero es así. La producción del toro de Lidia no genera excedentes. Excedentes como lo vemos en otros niveles de producción, la producción láctea, este tipo de producciones sí que han generado políticas de rescisión del movimiento económico de este producto derivada fundamentalmente de los excedentes. Evidentemente, toda la política agraria común en cuanto a la cuota láctea venía derivada de la existencia de unos excedentes que generaron la producción. El toro de Lidia no genera excedentes. No genera excedentes posiblemente, como digo, salvo este año o estos 2 últimos años, donde evidentemente la producción muy ligada al tiempo del toro pues ha generado que muchos toros no tengan como destino la plaza y, por desgracia, tengan como destino el matadero y la producción de carne. Pero evidentemente el sufrimiento de la situación económica, que puede regular de alguna manera la producción del toro de Lidia en el futuro, en ningún caso estará fundamentada o sustentada por la política excedentaria. El cuarto elemento muy importante de la producción del toro de Lidia es que evidentemente se trata de un reservorio genético. Es algo que hemos ido avanzando en los últimos años con especial interés, diferentes investigadores, y hoy por hoy sabemos y podemos decir y defender, en cuantos foros nos quieran escuchar, que es en el toro de Lidia donde se encuentra el reservorio de toda nuestra cabaña bovina. Su origen, el Bos taurus, y las diferentes ramificaciones que a lo largo de la historia, a lo largo de siglos y miles de siglos, se han ido evolucionando, obtienen su reservorio en el toro de Lidia. Otro de los elementos importantes, y que luego lo veremos, que sobre todo fundamentan la defensa del toro de Lidia como producción animal en el mundo de la política agraria común de nuestra Comunidad Económica Europea, que es el entorno económico donde nos movemos, es también porque se realiza en zonas desfavorecidas. Esta producción, junto con las características ya definidas y algunas otras que trae el propio toro de Lidia, cumplen las bases principales de la política agraria común. Pero no la anterior, sino la que en estos momentos están empezando a desarrollar en Bruselas, la política del 2013 al 2022, cumple ya el toro de Lidia sus principales bases de trabajo. Pero uno de los elementos de futuro y que posiblemente tenga base en el planteamiento de desarrollo de plataformas que pueden generar soluciones, como digo, de futuro en el breve y medio plazo, es que es una producción muy ligada al ocio. No podemos olvidar, por mucha folclore que le queramos introducir, que el toro de Lidia nace y se desarrolla por el ocio, de alguna manera. Y los planteamientos de futuro los debemos de tener basados también en esta existencia. El espectáculo de la fiesta es un espectáculo de ocio.
Y evidentemente la oferta de ocio que tenían nuestros padres y nuestros abuelos no es la que nosotros hemos disfrutado y mucho menos va a ser la que vosotros o nuestros hijos disfruten. La comodidad, la ventaja y el desarrollo de los derechos y disfrutes que va a tener el espectador son una fuerte competencia del mundo del toro de lidia en su actualidad. Por poneros un ejemplo, el otro día tuve la suerte de llevar a uno de mis hijos a una plaza de toros y lo primero que te dice nada más sentarse, papá, qué incómodo es esto, qué duro está el asiento y aquí tenemos que estar 2 horas. Pues ya no es la mejor de las situaciones. Más siempre cuando hacía 48 horas habíamos disfrutado de una tarde en el campo de fútbol con una butaca cómoda, con calefacción, con aparcamiento, con las mejores condiciones para el disfrute de un ocio. Y hoy por hoy, el toro de lidia quizás en el futuro tenga que avanzar por ese camino. Y por último, también es una producción que hoy por hoy es foco de un ambiente político. En algunos casos de confrontamiento entre diversas facciones a favor o en contra. La discusión de toros sí, toros no va más allá de la propia existencia del toro de lidia, la discusión del espectáculo va unida mucho a ambientes políticos y la situación vivida en Cataluña es por todos conocida. Quizás si lo hubiéramos despojado de esa defensa a ultranza de nacionalismos, pues alguna vez el resultado sería diferente. Y en ese aspecto tuve la suerte hace poco de escuchar a un magistrado del Tribunal Constitucional que hizo un ejercicio que no me he atrevido a traerlo, pero que a algunos animo, y es a leeros un texto que es prototipo de la defensa más ferviente y enraizada en lo cultural que puede existir del toro de lidia. Curiosamente, esa defensa es el preámbulo del decreto de permanencia del bous al carrer del Parlamento catalán. Entonces, algunas veces uno se pregunta si los políticos alguna vez escriben lo que leen o leen lo que escriben. Por deciros algunos datos, por todos conocidos, para hacernos un enmarque de la situación del toro de lidia, pues en España en estos momentos hay ya con valores superiores a 1.300 ganaderías dedicadas a la producción del toro de lidia. En estos momentos creo que hay una cuarta asociación, pero una quinta asociación que de alguna manera agrupa a los productores del toro de lidia, pero en la diapositiva tenéis las 4 principales: la Unión, la Asociación, los Ganadería de Lidia Unidos y la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas, que aglutinan, como digo, el amplio abanico de la ganadería de producción del toro de lidia, que curiosamente tiene protocolarizada desde sus orígenes todo el desarrollo del registro genético y del registro funcional de sus explotaciones y, por tanto, de sus individuos. Hoy por hoy, numerosas asociaciones de raza, caballo inglés, razas de ganado ovino, caprino, están basando todo su planteamiento de futuro en el desarrollo de libros de registro, en protocolos de funcionalidad. Todo esto ya lo tiene el toro de lidia, no de ahora, sino de hace muchos años. Y como digo, están enmarcadas en estas asociaciones que protegen, desarrollan, fomentan y planifican la producción del toro de lidia en nuestro país. El mapa de nuestra situación, pues lo veis ahí, es por todos conocido que la producción del toro de lidia es una producción muy ligada, como decía antes, a la tierra y evidentemente a la producción extensiva. Y por tanto la producción del toro de lidia está muy marcada, como digo, a la tierra, donde existe esta capacidad de extensivo, y fundamentalmente pues son Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid en alguna parte, aunque ya cada vez menos. Evidentemente la producción del toro en Madrid ha sufrido los ámbitos del urbanismo, pero existe también un ámbito de producción más limitado, más enfocado al ámbito de intensificación, como son las zonas de Levante, de Navarra y en algunos casos incluso hasta de Cataluña. Antes os decía que la unión entre el toro de lidia y la dehesa era
extraordinariamente importante, no solamente en la definición de la propia producción, sino, como digo, en la propia personalidad del toro de lidia. Y este es un ejemplo que he modificado de la ponencia del año 2005, en donde 500.000 hectáreas de nuestro país, de dehesa, están dedicadas a la producción del toro de lidia. Más del 20% de estas dehesas subsisten y sobreviven gracias a la producción del toro de lidia. Si el toro de lidia desaparece, estas dehesas, creedme, desaparecerán. Su utilización conjunta con otras actividades, como puede ser el ocio, como el famoso turismo del toro, la convergencia en cuanto a la producción del toro de lidia y la actividad cinegética, que ahí sería un amplio campo de discusión, posiblemente originador de otras jornadas, pues pueden ayudar a toda esta sostenibilidad y a este desarrollo. Pero la parte principal, el pilar básico donde se sustenta la existencia de la propia dehesa, no lo olvidemos, es el toro de lidia. La distribución de la producción del toro de lidia en España es, como lo hemos dicho antes, muy marcada por la propia idiosincrasia del toro en su producción. Un toro tarda en producirse 4 años y es un factor, el tiempo, muy limitante del desarrollo de rentabilidad de cualquier producción, y en el caso del toro de lidia, mucho más. La diversificación de los diferentes elementos que participan en la producción del toro de lidia también limita muchísimo la existencia de salidas opcionales a este animal que no sean específicamente las derivadas del espectáculo taurino. Y así, por ejemplo, para que tengáis algunos datos, en España aproximadamente existen 185.000 vacas de vientre, vacas de lidia, todas ellas, como decía antes, registradas en alguna de estas asociaciones a través de sus libros de registro. Con lo cual, prácticamente por encima de la mitad de toda la explotación está destinada a la producción del vientre del toro de lidia. El 15% son producción de añojos, el 10% de añojas en fase de repoblación. Evidentemente hay un número quizás mayor de añojas, muy cercano evidentemente en ese famoso 50% de machos y de hembras, pero hay que reconocer que hay muchas que no entran en esa fase por el efecto de selección de manejo en la tienta y por tanto son eliminadas de la explotación antes de incluirlas en esas cifras. Sí es similar el número de añojas al número de herales, que son los que van a ir subiendo en el escalafón hacia la producción definitiva. Un número menor, evidentemente, de heralas. Se sigue manteniendo el proceso selectivo, porque al final, evidentemente, la selección en el campo va destinada y fundamentada a la selección de la madre. La selección del macho, el semental, lo tenemos bien por línea genética o bien por funcionalidad, el famoso semental ganado supuesto como indultado en el campo, indultado en el ruedo y que alcanza su vida en el campo, o, como digo, las madres que lo tienen por línea genética, pero que deben de sustentarlo con una selección funcional en el propio campo. Los utreros que alcanzan ya el 7%, con 21.000 cabezas, y solamente el 4% de todo el censo de ganado de lidia alcanza la fase de toro. En España, aproximadamente datos del 2008, 2007-2008, más cercanos al 2007, lo centraban en aproximadamente un 4% en unos 15.000 cabezas. Esto era prácticamente la totalidad de las necesidades de aproximadamente unos 2.000, 2.500 espectáculos mayores que existían en España. Si multiplicamos 2.000, 2.500 por 6, nos sale un número muy cercano a la producción total, unos 12.000, 13.000, 14.000 animales frente a los 15.000 de producción. Es lo que explicábamos antes de que no es una producción excedente, que genera excedentes. Pero como digo, son datos del 2007 y del 2008, actualizados prácticamente en nivel de producción, pero lo que ha reducido la situación de crisis no ha sido tanto el elemento de producción
que evidentemente eso se mantiene, y dado la limitación que supone el tiempo en el desarrollo de estos animales, la capacidad de flexibilidad que tiene el ganadero es muy reducida. Por tanto, hoy, si viviéramos datos del 2010, pues esos números de espectáculos ha caído considerablemente, con lo cual sí que es cierto que se están quedando en el campo, o se han quedado en el campo en la temporada anterior, bastante animales que, alcanzando la funcionalidad de toro, no han podido ser lidiados. Pero como os decía, una vez que tenemos los datos de la producción del toro en cuanto al campo, es importante tener datos de lo que significa el negocio del espectáculo taurino, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y es importante también tener algunos datos que nos ayuden a enmarcar la producción del toro de lidia y del espectáculo. Hay muchos autores que trabajan con determinadas cifras y, usando, como bien decía Tomás, la herramienta de Internet, quizás la cifra que más se repite en las diferentes publicaciones que he consultado es la de 2.500 millones de euros de facturación, tanto por cifra de negocio directa como indirecta, que genera o produce el espectáculo taurino. Bien es cierto, como ahora veremos, que en España aproximadamente son 1.000 millones de euros lo que se han facturado de manera directa en venta de taquilla, con lo cual, dijéramos, es la producción directa que tiene el espectáculo taurino. Pero son aproximadamente 1.500 millones adicionales de euros los que genera el negocio del toro de lidia de manera indirecta. Con lo cual, por cada euro que se ingresa en taquilla, se produce 1,5 € de negocio colateral en el mundo del espectáculo. Datos sí, estos ya evidentemente contrastados del Ministerio de Hacienda, dicen que es el espectáculo de los toros el que mayor ingresos de IVA produce en España, por encima incluso del mundo del mundo del fútbol. Evidentemente, el mundo del fútbol nos gana en espectadores, pero en producción de IVA ganamos el mundo de los toros. Quizás de ahí arranque una de las orígenes de la solicitud del paso del Ministerio del Interior a Cultura. Y ahora sí que vierto una opinión personal. La verdad es que el que esté en el Ministerio de Cultura o el que esté en el Ministerio del Interior, en cuanto a funcionalidad, prácticamente es inexistente la diferencia entre uno y otro, porque prácticamente el Ministerio lo único que regula fundamentalmente son los diferentes registros de los profesionales, de alguna manera, aunque tenga algunos elementos adicionales que en cualquier momento se podrán valorar. Pero el motivo principal del esfuerzo que han hecho profesionales y hace el mundo del espectáculo taurino de pasar a cultura, no nos podemos engañar, es la reducción del IVA. El mundo cultural tiene el IVA reducido, mientras que el espectáculo taurino tiene el IVA máximo, en este caso el 18%. Bien, si es importante la facturación en cuanto a entradas o a la producción de IVA, mucho más importante y más en los tiempos que corren, es sin duda alguna los puestos de trabajo de acción directa e indirecta, como luego veremos, que se ven influenciados por la acción del espectáculo taurino. Y también datos contrastados alcanzan y superan los 250.000 puestos de trabajo, con más de 25 millones de horas laborales. En España, como decíamos antes, datos del 2009, se han llegado a vender 10 millones de entradas. Prácticamente es el 15% de todas las entradas que se venden en el mundo en los espectáculos taurinos. No podemos olvidar que nuestros hermanos de Iberoamérica soportan el 85% del valor restante y un pequeño porcentaje nuestros vecinos franceses y portugueses. Y en el mundo, no en España prácticamente las cifras estarían relacionadas cerca de los 2.000, 2.200, 2.500 espectáculos mayores, pero a nivel global, como veremos ahora, se alcanzan los 6.000 números de espectáculos taurinos.
Tomás antes os enseñó una diapositiva donde quedaban las banderas de los 8 países que evidentemente desarrollan de manera continuada y reglada y de alguna manera periódica actividad taurina. Y son 8. Entonces me preguntaréis, ¿y por qué pones 9? Porque a mí me gusta en este caso siempre poner uno más, porque curiosamente todos los años hay algún país que sin tener, digamos, historia o tradición de realización de espectáculos taurinos, de alguna manera los hace. Es curioso porque ha habido espectáculos en otros países como Japón, China, Brasil, Estados Unidos, etc. Con lo cual siempre me gusta incorporar uno adicional a los que haya, precisamente por esa razón, porque curiosamente algo tendrá que siempre hay alguien interesado en realizar espectáculos allá donde no se realiza. Localidades. En el mundo existen más de 14.000 localidades que de manera también periódica y continuada realizan a lo largo de un año natural algún espectáculo taurino. Y datos del registro de la Biblioteca de Washington, hay más de 3.000 referencias de publicaciones periódicas relacionadas con el mundo del toro de lidia, tanto en su producción como en su espectáculo. También es medidor de la influencia de las actividades de este animal en el mundo. Y curiosamente, eventos como este, hay más de 2.000 los que tienen también periodicidad y existencia a lo largo de un año natural en los países donde se producen toros de lidia y algún otro. Como os decía antes, la explicación del negocio en España es importante saberla porque muchas veces nos enmarcamos dentro del enclaustre que puede significar el negocio del toro de lidia como una cosa de ganaderos, de apoderados y de empresarios. La prohibición o la inexistencia de un espectáculo lo hemos enmarcado como una acción que va a perjudicar a estos 3 sectores. No nos engañemos, son otros muchos. Y ahí veis una pequeña dibujo de hace aproximadamente, si no recuerdo mal, del año 85-86, donde quedaba un pequeño estudio que refleja los diferentes costes que pueden tener la realización de un espectáculo taurino para una localidad pequeña. En este caso pone presupuesto medio de una corrida en un pueblo, alcanzando valores por aquel entonces superiores a los 8,5 millones de pesetas. Pero es importante porque ya se contemplaba no solamente la acción de, como digo, de toros y de toreros, sino del personal de albañilería que arreglaba el ruedo, de los transportes, de los camioneros que realizan el transporte del ganado, de los cabestros, los anunciantes. El famoso coche incluso incluía el coche con la megafonía al que se le daban unos durillos y que eran muy esperados en los pueblos para anunciar la corrida. No solamente también los médicos, los veterinarios, los ATS, el practicante, los taquilleros, los carpinteros, los músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como veis, pues prácticamente solamente el 30% de los costes de la producción iba directamente a toreros o ganaderos y el resto se distribuían las diferentes funciones, servicios, tasas, ayuntamiento, que pedían incluso el ayuntamiento para la realización de los espectáculos taurinos. Bien es cierto que los ayuntamientos, por la situación de la crisis, han recortado curiosamente la realización de los espectáculos, pero también han perdido una importante fuente de ingresos de manera indirecta para el personal de sus localidades. En un análisis un poquitín más planificado de la situación ya de los diferentes espectáculos, es curioso contemplar un poco la evolución que ha habido en los espectáculos mayores en 2 aspectos, lo que sería en feria o fuera de feria. Y así, en la conferencia del 2005, ya lo apuntábamos, con datos contrastados final del 2006, principios del 2007, curiosamente, el abandono de los espectadores en el año 2007 en espectáculos reglados fuera de las ferias normalizadas en las plazas de primera habían sido
como digo, pérdidas cercanas al 30%. Pero curiosamente esa pérdida de espectadores en los espectáculos de primera fuera de feria se recuperaban en gran parte por los espectadores que iban a la feria de primera, el incremento de espectadores. No tanto medido por la capacidad de foro que tengan las plazas, que evidentemente es limitado, pero sí por el movimiento rotacional que tenían esas entradas. En cambio, en el año 2009, los datos de la última temporada, ha habido una reducción importante de incremento, de la pérdida de esos espectadores fuera de la feria, cercanos al 40%, y ese incremento que habíamos encontrado en el año 2007 ahora se nos traduce en una pérdida real. Datos del 2009, ya espectadores en la feria, está cercana al 10%. Pero en esa situación de crisis, de pesimismo, de posiblemente malos augurios para el futuro, hay un pequeño reservorio que a mí me gusta pensar que es donde realmente se guarda, como decimos en la caza, la madre, donde se retroalimenta todo esto. Y para mí quiero pensar, y creo que estoy convencido de ello, que son los espectáculos taurinos populares. Ahí se mantiene la vigencia de determinadas aficiones y donde, realizando los cambios oportunos, eso ya es más complicado saber cuáles son esos cambios. Ahora anotaré los que a mi modesto entender y participación podrían estar basados. Como digo, si se realizan, podemos alimentar el espectáculo taurino mayor del futuro. Como digo, son los festejos taurinos populares. Si bien habíamos tenido un incremento del 18% en años del 2007, en el año 2009 hemos incrementado esa asistencia de espectadores a los festejos taurinos populares en un 28%. Pero curiosamente, ese incremento del 28% se sustenta habiendo disminuido en un 21% los espectáculos taurinos populares. Es decir, que aun teniendo menos espectáculos, hemos tenido más afluencia de espectadores. Con lo cual, evidentemente, hay un reservorio de afición. Para concluir ya brevemente de lo que, a mi parecer, pueden ser las bases de positividad y de negatividad que tiene el futuro de los espectáculos taurinos, están basados en estos elementos. El primero de ellos, que la cría del toro de lidia, como elemento positivo, encaja perfectamente en las nuevas bases reglamentarias de la política agraria común. Sostenibilidad, medio ambiente, producción verde, favorecimiento economía en zonas desfavorecidas, la introducción de jóvenes productores y sobre todo y especialmente la producción ligada a la tierra. Evidentemente, no hay otra especie de producción animal que cumpla con mayor exactitud todas las bases de la política agraria común. En contra, si evidentemente estamos hablando de la política agraria común, del organismo institucional que nos aglutina a todos, pues evidentemente el elemento más negativo que tenemos frente son los diferentes lobbies proteccionistas y que sobre políticas mal entendidas de bienestar animal están atacando. Están muy bien organizados, conocen perfectamente todos los tránsitos y los puntos críticos del funcionamiento de nuestras instituciones y verdaderamente lo pone muy, muy difícil. Tenemos bases históricas, culturales, técnicas, genéticas, sanitarias, de producción. Tenemos numerosas y muy fuertes bases para la defensa del toro de lidia y, por lo tanto, la defensa del espectáculo. Quizás donde pequemos es que precisamente no conocemos bien cuáles son los puntos críticos de funcionamiento de nuestras instituciones para su defensa. La Mesa del Toro ha hecho recientemente, hace unos meses, la presentación en Bruselas. Ese tipo de actuaciones y sobre todo y especialmente la unificación de criterio de todas las diversas personalidades jurídicas y físicas que participan en el toro de lidia, que se transformen en una voz única
fuerte, que resuene con base, es lo que puede argumentar la defensa frente a estos lobbies. Otro elemento positivo dentro del futuro, como hemos dicho, es el incremento de los festejos populares. Pero por otro lado, como decía, está en contraposición, en contramedida, la pérdida de los espectadores de las plazas de primera. Como os decía, para mí es evidentemente un exceso de oferta y sobre todo y específicamente una demanda no comprendida. El tema del ocio es muy importante, como os decía en aquel ejemplo, y debemos de competir con multitud de ofertas en estos momentos donde se mima, se cuida y se protege la comodidad del espectador. Todos conocemos los cines, los conciertos, el fútbol, cualquier otro espectáculo, donde lo primero que se prima es la comodidad del espectador. El toro debe hacer un esfuerzo importante y posiblemente encaminado a reducir el número para generar mayor calidad. Es difícil, tiene sus propias dificultades, como pueden ser la titularidad de las plazas, los diferentes contratos, pero evidentemente no perdamos de vista que el principal enemigo de la fiesta es la pérdida de espectadores. Si al final no existen espectadores, no tiene sentido todo lo demás. Desde el punto de vista económico, pues evidentemente como positivo hay una fuerte inversión reducida evidentemente por la época de crisis que vivimos, pero aún así el elemento de la producción del toro en extensivo, de las grandes fincas, de la extensificación y sobre todo, como digo, la base de la política agraria común es absorbente de importantes inversiones externas para la adquisición, desarrollo y génesis de ganaderías. Antes lo he hablado con alguno de vosotros y evidentemente un elemento importante que muy pocas veces se puede cuantificar en cuanto a la actividad de la producción del toro de lidia para un ganadero es la relación de contacto que genera con la existencia de una ganadería. No es base para el desarrollo de su actividad, pero es un tema que de alguna manera tenemos que tener en cuenta. Como negativo a todo este esfuerzo de economía, pues evidentemente que la producción del toro de lidia, como decía al principio, es una producción muy ligada a nuestra cultura, a nuestra tradición, muy unida a elementos tradicionales y que poco a poco, bien es cierto que los últimos años de para acá, desde que hicimos las primeras jornadas hasta hoy, pues sí que se nota cierto desarrollo de esta parte, necesita todavía la incorporación de técnicos cualificados y de técnicas también que avancen en introducir la modernidad que tienen los conocimientos técnicos a una producción cultural y tradicional como la del toro de lidia. Bien es cierto que requiere un equilibrio que nos gusta a todos mantener de lo tradicional frente a lo moderno, pero ambas cosas no son incoherentes con cada una de ellas. Y por tanto, para los que nos gusta el mundo del toro de lidia, para los que disfrutamos del toro en el campo y, ¿por qué no?, disfrutamos de una muerte honrosa en la plaza y donde vemos algo más allá que simplemente sangre y arena, sino que vemos historia, tradición, cultura y sobre todo y especialmente sentimiento, creemos que el toro de lidia tiene todavía algo de futuro. Muchas gracias. Me llamo Georges Marcillac. Soy francés. Me llamo Georges Marcillac, pero vivo en Madrid. Vamos a ver, usted ha dicho que la cría del toro de lidia encaja en las normas de la política agraria común. Y existen, bueno, hay muchos ganaderos que se quejan precisamente por todos los controles sanitarios que tienen que padecer en función de todas las normas que vienen de Bruselas,
tienen que, bueno, quizá matar toros, vacas, por contaminación de la tuberculosis o otras enfermedades. Entonces, esto no va en el positivo de la permanencia del toro de Lidia, si todo esto se asimila al ganado normal, lo corriente, sin que sea peyorativo. Sí, ese sería el primer análisis que se puede realizar. Pero lo primero que debemos de realizar, digamos, el sector del mundo de la producción del toro de Lidia, es explicar perfectamente a Bruselas, a los órganos de dirección de Europa, cuáles son las características y los fundamentos del desarrollo del toro de Lidia. Porque si no lo hacemos así y queremos introducir el toro de Lidia en la política agraria como un apelo, pues Bruselas lo tiene fácil. Estas son las normas, cúmplanlas. ¿Ustedes las cumplen? La tendrán. Claro, esas normas establecidas para otro tipo de producción, la producción tanto intensiva o extensiva, pero de ganado manso, se confrontan con el funcionamiento de una explotación del toro de Lidia. Entonces, claro, cuando a un ganadero le tienes que decir que sus reproductoras o sus productos tienen que pasar anualmente por la manga para realizar la campaña de saneamiento, pues ahí tenemos determinadas dificultades, que por otro lado están pasando. Ya hay situaciones de salvedad, sobre todo para el tema de los machos. Pero la situación no es adaptar, no hacer excepciones a la política agraria común por una situación peculiar del toro de Lidia. Lo que tenemos que hacer es defender y promocionar y desarrollar el toro de Lidia en Bruselas. Cuando los que generan esas normas conozcan el funcionamiento de sostenibilidad, como decía, de producción verde, de trabajo de las zonas desfavorecidas, el mantenimiento de la biodiversidad, el toro de Lidia, como decía, es el reservorio genético, con lo cual garantiza la biodiversidad. Es que cumple todo. Uno se lee las bases principales de la política agraria común y el toro de Lidia las defiende, las cumple todas. Curiosamente, los órganos de dirección no lo conocen. No conocen que el toro de Lidia cumple esas normas. Porque si los conociera y fuéramos fuertes en ese desarrollo, que posiblemente va a ir no tanto por la defensa del espectáculo, sino que sería en defensa de la producción, la dehesa, como decía antes, por eso he hecho bastante hincapié en el tema. Si a Bruselas le decimos que gracias al toro de Lidia existe la dehesa y que gracias a que existe la dehesa, y perdonadme la broma, existe el lince, pues a lo mejor tenemos mucho más ganado. Pero tenemos que defender la producción del toro de Lidia en Bruselas para que Bruselas entienda y desarrolle políticas de control, que debe de tenerlas, no podemos obviarla. No puede ser la respuesta, el toro no lo necesita. No, el toro lo necesita y además debería ser exigible, pero con sus características. Muchos de los que están aquí son compañeros míos, somos veterinarios de servicio en las plazas. Y una de las causas que yo muchas veces no me canso de repetir es que yo veo a pocos ganaderos, y los puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos, los que han ido a un desolladero a ver el resultado de su producción de 4 años, y lo tienen. Ahí están tomas de muestras, de análisis, y pueden tomarlas del toro acabado para saber si ese toro tiene brucelosis, tiene tuberculosis, tiene cualquier patología. Pero son muy, muy, muy escasos, ya digo. Los puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos los ganaderos que van ahí. También es cierto que los hay, pero son los menos. Con lo cual yo creo que es tanto más el camino hacia de la defensa y la promoción del toro de Lidia en Bruselas y que de ahí nazca los diferentes controles. Bueno, ¿alguno más quiere intervenir? Lo he explicado muy bien y sobre todo los veterinarios llevamos un maratón, ¿verdad? Bueno, ya no lo sabemos todo. Pues entonces, mañana a las 5 de la tarde, como cada día, pues nos vemos aquí y ya con las personas que mañana nos van a intervenir, pues presentamos la jornada y seguimos hablando, porque por supuesto no hemos hecho más que empezar, ya profundizaremos a lo largo de estos días en temas.